Quiero pedirles si pueden ir en sus Biblias a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 es el pasaje que vamos a ver esta mañana, algunos versículos, algunos pasajes aquí. Y vamos a continuar un mensaje que estábamos viendo. Hemos empezado a ver el día viernes en la noche, que ha sido un tiempo hermoso aquí en la casa, en la tarde. El Señor en la mañana, en realidad, el día viernes, el Señor puso una palabra en mi corazón de compartir. El Señor me dijo que iba a ser la introducción, el comienzo de una serie de mensajes y prédicas donde vamos a hablar sobre este principio, este título, Leyes de Guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y necesitamos entender algunos principios muy importantes porque Dios está levantando un ejército. Dios está levantando soldados y estamos en una guerra espiritual. La palabra de Dios nos dice en Efesios que nuestra batalla no es contra sangre y carne, pero es contra principados, potestades, gobernadores, ¿no? Entonces, tenemos una guerra espiritual que cuando pensamos en guerra espiritual podemos pensar, bueno, inmediatamente en liberación o echando fuera de espíritus inmundos, pero hay muchos otros principios para entender y cuando vemos las guerras en lo natural, en la palabra de Dios, algunos ejemplos, podemos recibir algunos principios tan poderosos para nuestras vidas. Amén. Entonces hemos empezado el día viernes, que eso va a ser una serie de mensajes que voy a continuar hoy con otro principio. Es un mensaje que todo el cuerpo de Cristo necesita escuchar. Amén. Entonces, porque queremos ser parte de este ejército y entender esos principios. Hay muchos aspectos de la guerra espiritual que la palabra de Dios nos puede enseñar y algunos que nos enseñan sobre la preparación que necesitamos antes de ir a la guerra, porque hay muchas cosas que podemos aprender en el momento de la guerra, pero cualquier ejército en lo natural tiene que entrenar, tiene que preparar antes de ir a la guerra. Y si somos el ejército de Dios en los últimos tiempos, o queremos ser parte de este ejército, tenemos que prepararnos antes de ir a la guerra y algunos principios que necesitamos. Por eso hablamos tanto de la escuela bíblica y la palabra de Dios. Por eso estoy emocionado por ese discipulado que vamos a estar, esos principios que vamos a estar recibiendo, porque es parte de nuestra preparación para ir a la guerra. Y tenemos que conocer nuestras Biblias, tenemos que saber cómo usar nuestra espada, que es la palabra de Dios. O tú quieres ir a la guerra con alguien que no sabe cómo pelear, ¿no? O quieres a tu lado la persona que no ha sido preparada. No. Yo quiero estar al lado de la persona que se preparó. ¿Se dan cuenta? Cuando salimos a la guerra, queremos estar con soldados preparados, no con la persona que ni sabe cómo sacar su arma y no, tal vez al otro lado, hermano, puedes ir. No, entonces, porque hay una guerra espiritual, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en lo natural en la palabra de Dios. Es claro que Dios está levantando un ejército. Necesitamos ser un ejército preparado, necesitamos ser un ejército entrenado, ciertamente en la palabra de Dios y en muchos principios, y no queremos salir a la guerra sin una preparación, no queremos salir a la guerra ignorantes y no saber qué tenemos que hacer. Entonces, es muy importante la preparación antes de ir, y es lo que voy a empezar a hablar hoy, algunas cosas, un pasaje de lo que sucede en el pueblo de Israel, unos principios que Dios habla a Josué antes de llegar a la guerra, antes de llegar a Jericó, antes de llegar a la primera ciudad, había ciertas cosas que tenían que suceder. Entonces yo sé que como iglesia en Cristo en este momento estamos en un tiempo de guerra. Y lo que es triste es que tal vez algunos están saliendo a la guerra sin una preparación. Este mensaje necesitábamos antes de ir a la guerra, amén, pero es tiempo de poner las pilas y prepararnos. Aunque estamos en guerra en este momento, hay que aprender esos principios. En primer lugar, tomar la decisión en tu vida de ser parte del ejército de Dios. De pelear. De estar en la primera fila, ¿no? Porque vemos el ejército de Dios y también lo que vemos, les voy a mostrar un pasaje esta mañana también. Hay parte del pueblo que no era parte del ejército, pero llegaron después para recoger el botín. Llegaron después para recibir todos los beneficios de la victoria en la guerra. Ellos tal vez no estaban peleando, pero estaban ahí para recibir todos los beneficios. Entonces tenemos que decidir, yo quiero ser en el ejército, quiero estar en la primera fila, o simplemente quiero ser parte del pueblo que va a participar de esos beneficios después. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús ya ganó.
¿Cuántos saben que Jesús ya ganó? Ya hay victoria en Él. Ya hay victoria en Él, pero Él quiere que nosotros podamos experimentar una victoria también, que nosotros podamos participar con Él en esas batallas, en esas guerras. Y es mucho más que solo salir a la calle. Estamos saliendo a la calle cada mes para orar, para interceder, para compartir la palabra. Y hay una guerra, porque sobre toda ciudad hay potestades, hay principados, hay gobernadores, y tenemos que hacer una guerra espiritual. Pero les dije el día viernes, también hay una guerra aquí en nuestro corazón. Hay un campo de batalla en nuestra alma y queremos llenar nuestro corazón de la imagen de Jesús y queremos echar fuera cualquier adversario que no es de Jesús. Entonces, quiero que puedas en este tiempo tomar esta decisión de ser parte de este ejército de Dios y que podamos prepararnos, Entonces, antes de ir a Josué capítulo 1, mira lo que dice en Deuteronomio 20. En Deuteronomio capítulo 20, los primeros 4 versículos, déjame leerte esos 4 versículos, que habla sobre las leyes de guerra para Israel, y Dios quería enseñarles algunos principios importantes. Hay principios espirituales para nosotros, para aprender. Aquí en Deuteronomio 20, los primeros 4 versículos, mira lo que dice. Hemos hablado de eso el día viernes, pero dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Vamos a hablar de eso en otro momento, de no tener temor y miedo, porque es importante para la guerra, pero no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Subraya eso, toma nota de eso. ¿Qué es lo que me da fuerzas en la guerra? Saber que Dios está conmigo. Saber que, bueno, si yo tengo un corazón correcto, si no estoy caminando en el pecado, si me he arrepentido, Él está conmigo. Lo que dice la palabra, su presencia va a estar conmigo. Entonces Jehová está conmigo. Y mire eso. Y dice después, y el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Mira este versículo 3, Deuteronomio 23. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, y eso era la instrucción, hemos visto eso todo viernes. No desmaye vuestro corazón, no temáis. Vamos a tener la tentación de tener miedo y temor. No temáis en la batalla, en la guerra. Ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros. Eso debe darnos fuerzas y confianza en la guerra, especialmente en una guerra espiritual, que Él va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Hemos escuchado eso en la palabra profética esta mañana, confirmando esta palabra, que Él está peleando por nosotros. Es su batalla. A ver, entonces, hay varias cosas hermosas que podemos aprender ahí, y no voy a entrar nuevamente, o voy a terminar repitiendo la prédica de viernes. Entonces, no quiero repetir la prédica de viernes. Está para que puedan escuchar. Pero son algunas leyes de guerra, algunas cosas muy importantes también. Pero ahora vamos a Josué capítulo 1. En Josué capítulo 1, en esos primeros capítulos, antes de llegar a Jericó, me imagino que todos hemos escuchado la historia de Jericó, y dan vueltas alrededor de la ciudad, y dan un grito, y los muros caen, ¿no? Entonces, antes de llegar a esta primera batalla en Jericó, hay varias cosas que tienen que suceder en la preparación. Y nosotros como cuerpo de Cristo ya estamos en guerra, pero muchas veces podemos entender, no nos hemos preparado. Pero ya estamos en guerra. Entonces hay que poner las pilas y hay que prepararnos lo más rápido posible y entender algunos de esos principios tan importantes para la guerra. ¿Bien? Si no quieres estar en la guerra, si no quieres dejar que Jesús puede llenar tu corazón, esa es la decisión de cada persona. Es la decisión de cada persona. Si tú no quieres participar en una guerra espiritual, o orar en la calle, o adorar, o levantar una adoración pública, es la decisión de cada persona, ¿no? Pero Dios está buscando soldados. Dios está buscando un ejército
un ejército preparado, un ejército entrenado. Yo quiero ser parte de aquel ejército de Dios. Espero que tú también. Pero hay que prepararnos. Y hay un principio muy importante aquí en Josué capítulo 1 que quiero hablarles en esos minutos esta mañana. Ese principio de lo que Dios le está enseñando. Si tú vas a ir a la guerra, si tú vas a hacer una guerra espiritual, tienes que esforzarte y ser valiente. Es lo que está enseñando aquí a Josué. Esfuérzate y sé valiente. 4 veces en esos primeros versículos aquí en Josué capítulo 1 dice esfuérzate y sé valiente. Y es algo imprescindible, es algo que tenemos que hacer para ser parte de este ejército, de hacer esta guerra, es esforzarnos y ser valiente. Amén. Entonces, Dios está enseñando algunos principios aquí de la guerra a Josué. Y son cosas que necesitamos entender. Están por entrar en la tierra prometida. Y tienen la promesa de tener la tierra, pero van a tener que pelear, van a tener que ir a la guerra. Como nosotros, tenemos la promesa que Dios está con nosotros. Tenemos la promesa que Jesús ya nos ha entregado esta ciudad. Jesús ya nos ha entregado toda Bolivia para Él. Pero tenemos que pelear, tenemos que hacer guerra, tenemos que levantarnos, tenemos que responder, tenemos que participar. Es como que vas a la pelea sabiendo que vas a ganar, pero todavía tienes que ir y pelear. Y queremos ser preparados. Queremos ser soldados preparados. Amén. Entonces, hay muchas herramientas espirituales que el Señor quiere darnos. No solo la alabanza, que es una de las herramientas más poderosas que tenemos, la intercesión, la oración, el ayuno, pero esos principios que vamos a estudiar en esos pasajes hoy y continuando esta semana, son principios que tenemos que tener en nuestras vidas para poder salir victoriosos. Amén. Entonces, para salir victoriosos, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Entonces voy a hablar otra vez sobre la naturaleza del león, porque en la guerra necesitamos la naturaleza del león. Sabe que la bandera de la tribu de Judá era un león. Jesús es el león de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Judá significa adoración. Entonces, hay algunos principios que necesitamos entender, pero espero que tú puedas tomar la decisión. Y si no has entendido, estamos en una guerra espiritual. Hay cosas que están sucediendo en todo el mundo, donde la iglesia necesita levantarse. Dios está buscando un ejército preparado, un ejército entrenado. Y es una guerra espiritual, porque una vez más en Efesios 6:12, nuestra batalla no es contra carne y sangre, pero contra principados, potestades y gobernadores en el reino de las tinieblas. Por eso estamos viendo más y más actos proféticos en la iglesia, porque es una batalla espiritual. Y tenemos que prepararnos lo más rápido posible para ir a la guerra. Amén. Entonces, algunos toman la decisión de ser parte o no, pero mira lo que hace, solo déjame leer, antes de ir a Josué 1, mira lo que dice, toma nota de este pasaje, 2 de Samuel 23, 9 a 10. Toma nota de este pasaje, 2 de Samuel 23, 9 a 10, porque habla aquí de los valientes de David, y voy a tomar un poco de tiempo en una de las clases tal vez para hablar sobre los valientes de David. Pero aquí en el versículo 9 y 10, 2 de Samuel 23, 9, habla de los valientes de David y entendemos algunos de los principios. Queremos ser valientes, amén. Y ¿sabes qué? David estaba en un lugar en un momento que se llama la cueva de Adulam. Estaba en la cueva de Adulam y dice que todas las personas que tienen deudas, todas las personas que tienen problemas, todas las personas que, básicamente todos, amén. Todos, amén. Todos vamos a este lugar, la cueva de Adulam es un lugar donde está la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y dice que muchas personas vinieron a Él en esta cueva, pero quiero decirles, es de aquel lugar donde nacieron los valientes de David. Entonces no me vengas a decir, pero mi vida, y mira, mi vida está así, y este problema, y este problema, y este problema. Ellos tenían problemas también. Nosotros todos tenemos problemas. Pero cuando estamos en la cueva de Adulam, un lugar donde, una fortaleza, donde está la presencia de Dios,
con la presencia de la palabra de Dios, Dios nos transforma, Dios nos cambia y salimos como valientes. Valientes, Él quiere hacer una obra de transformación en tu vida. No sé por qué estoy pensando en Capitán América en este momento. No sé si han visto la película, pero es muy flaquito, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero un corazón muy noble. No sé si han visto la película, ¿no? Muy flaquito pero muestra su corazón, lanza una bomba, ese lanza, wow, qué corazón, hacen este experimento y se vuelve con todos sus músculos, ¿no? Capitán América, ¿bien? Entonces, pero Dios quiere transformarte, no en Capitán América, en un valiente en el ejército de Dios. Estamos en una obra de transformación. ¿Te estás preparando? ¿O has llegado a un punto donde, bueno, tengo algo de preparación y hay que seguir preparándonos? Por eso no podemos dejar de aprender. No hay nadie que ya sabe todo. Nunca podemos dejar de ser, tenemos que ser enseñados constantemente en nuestras vidas. No importa cuántos años hemos sido cristianos. No importa todas las cosas que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. No podemos dejar de aprender porque el Señor siempre tiene algo nuevo para mostrarte. No importa cuántas veces has leído ciertos pasajes y vuelves otra vez y Él te muestra algo nuevo. Estamos siendo preparados para ser parte de este ejército de Dios. Y Él está buscando valientes. Y mira esos valientes de David, solo un ejemplo, y voy a regresar a esto tal vez en la semana, pero en 2 de Samuel 23:9, mira lo que dice, nos da algunos nombres de esos 3 valientes de David. Y dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, pobrecito, no sé qué pasó ahí, pero bueno, no podemos, hijo de Dodo, pero un valiente. Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, mira lo que pasa aquí. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se había alejado los hombres de Israel. Los valientes se quedaron, los otros se fueron. Voy a tener que hablar sobre el ejército de Gedeón también. Porque en el ejército de Gedeón la primera prueba es el temor y miedo. ¿No quieres hacerlo? Si hay temor y miedo, como dice ahí, mejor anda a tu casa, dice. Los que tienen temor y miedo, vuelvan a sus casas. Porque en la batalla, en una guerra espiritual, en la calle, nos preparamos en la iglesia, es como la base militar para poder salir y ser luz de Jesús en medio de las tinieblas. Aquí tal vez podemos estar normalmente entre hermanos con una fe igualmente preciosa y pensamos lo mismo en la mayoría tal vez de las cosas, pero ahí afuera es otra historia. Y tenemos que prepararnos para la guerra que está allá afuera también. Entonces estamos empezando todo este año, salir a las calles, salir a las plazas, a hablar, a orar, interceder, a adorar. Y para hacerlo tenemos que ser valientes. Y mira lo que dice. Y se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10. Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Mira eso. Y quedó pegada su mano a su espada. ¿Puedes imaginar eso? En lo natural, que peleas tanto que tu mano, no puedes separar tu mano de la espada, y hay una revelación espiritual tan poderosa. La espada es la palabra de Dios, nuestras manos son nuestras obras. Está diciendo para ser un valiente, yo no puedo separar la palabra de Dios de mis obras. El primer fundamento en la doctrina de Cristo es el arrepentimiento, sí, pero el arrepentimiento de obras muertas. No queremos estar involucrados en obras muertas. Queremos pelear tanto que no podemos separar nuestra vida, no podemos separar la palabra de Dios de nuestras obras. ¿Se dan cuenta? Yo quiero ser la misma persona en la iglesia y en la casa. Yo quiero ser la misma persona en la iglesia y manejando mi auto cuando el micrero viene y me corta y dice yo, que Dios te bendiga. Quiero ser la misma persona en cualquier situación. En la venta, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa. Eso, pero muchas personas no quieren escuchar nada de la iglesia porque cristianos que han dicho que eran cristianos con sus palabras no han actuado en el amor de Jesús, no han actuado como cristianos.
y están lastimando a las personas. Tal vez no porque han tenido un problema con Dios, han tenido un problema con otros cristianos que debían estar actuando como Jesús y no estaban actuando como Jesús. Entonces tenemos que ser la misma persona, no con una máscara para la iglesia y, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, domingo en la mañana. Esa es mi cara para domingo en la mañana. Ahí viene mi suegra, máscara de suegra. ¿Dónde está? Hola, suegra hermosa. Ahí está mi máscara para la suegra. Voy al trabajo. ¿Dónde está el trabajo? No, entonces andamos cambiando la cosa cuando debemos ser la misma persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Amén. Entonces, pero se queda, mira eso, quedó pegada su mano a la espada. Aquel día, ¿quién dio una gran victoria? Jehová. Aunque había un valiente allí peleando, no se olviden, la victoria viene de Jehová. La victoria viene de Jesús. La victoria viene de Dios. Él trae la victoria. Nosotros peleamos, pero Él trae la victoria. Y ya tiene la victoria. Ya ha vencido al enemigo. Él dice, ya he vencido este mundo. Pero quiero que nosotros podamos participar y pelear. Vamos a tener que pelear. El pueblo de Israel tenía que pelear en la tierra prometida, pero ya tenían la promesa de estas tierras. Pero solo tenían que pelear. Pero mire eso, al final, aquel día Jehová dio una gran victoria. Y mire eso, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Subrayes. Eso es lo que sucede. No, tú andas a pelear. Cuando ya has ganado y hay el botín y el tesoro, ya me voy a aparecer ahí. Gloria al Señor. No era parte del ejército, pero se dan cuenta, hay algunos en el cuerpo de Cristo, hay algunos en el pueblo, no quieren ir a pelear, no quieren ir a estar en primera fila, pero ya cuando ganen la batalla quieren aparecer. Y yo quiero participar en este botín, yo quiero participar en esos beneficios. Toma la decisión hoy, o en esos días, de ser parte del ejército de Dios. El Espíritu Santo está rondando, está buscando en toda la tierra, como reclutando a soldados para el ejército de Dios. ¿Quién quiere estar en primera fila? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Dónde están los valientes? Porque estamos en un tiempo de guerra. Las tinieblas se van a aumentar más en la tierra. El pecado se está aumentando, pero es cuando la luz de Jesús va a brillar más fuerte. Y Él está buscando portadores de su gloria. No solo en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Entonces tú decides, ¿quieres ser parte del ejército de Dios? ¿Quieres ser valiente? ¿Quieres estar en primera fila? ¿O quieres ser parte del pueblo que va después solo para recoger el botín? Tú decides. También, porque viene con un esfuerzo, y ese es el principio para esta mañana. Esa es la preparación para el ejército hoy. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tal vez algunas personas aquí no hemos sido valientes. Tal vez algunas personas aquí o escuchando no hemos hecho el esfuerzo que tenemos que hacer para ser parte del ejército. Esfuérzate y sé valiente para ser parte de este ejército. Amén. Y viene con un esfuerzo. Lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, toma nota también de eso. Filipenses 3, 13 a 14. Estamos en una carrera, ¿no? Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 3, 13 a 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mira eso. Pero una cosa hago. Estamos, en todo este tiempo vamos a ver principios de la guerra, cosas que necesitamos entender en una guerra espiritual. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No vamos a ganar la batalla sin esforzarnos. O en la batalla va a ser en lo natural. Bueno, tengo mi arma, pero vas a morir en la batalla sin un esfuerzo. Viene con un esfuerzo, viene con un sacrificio. Dios está buscando valientes. No vamos a ganar la batalla sin esforzarnos. Mira este principio también para la guerra. Olvidando lo que queda atrás. ¿Qué significa eso para mí? Olvidando todas las veces que ya has perdido una batalla. No, porque eso puede venir y afectarnos. Y ya he perdido demasiadas veces y ya me rindo, no.
Para seguir peleando, para seguir en la batalla, para seguir en la guerra, tienes que también olvidar a veces las cosas que quedan atrás. Lo que hemos perdido para poder seguir peleando con fuerzas. Para ganar la batalla. Extendiéndome hacia adelante, dice. Extendiéndome a lo que está adelante. Esta palabra extendiéndome significa intentar arduamente o esforzarse. O esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. Dios está dando esta palabra, está buscando soldados que van a caminar en este principio. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos saben que para ser vencedores tienes que vencer algo? Amén. Entonces, viene con un esfuerzo, viene con un sacrificio. Ahora, Josué capítulo 1, déjame leerte algunos de esos pasajes esta mañana. Josué capítulo 1. En el versículo 1, gracias Diego. Aconteció después de la muerte de Moisés, eso es Josué capítulo 1, algunos capítulos antes de que lleguen a Jericó, y vamos a aprender principios de la batalla ahí también, pero quiero ver algunas cosas que suceden antes de ir a la batalla, porque eso es lo que tenemos que prepararnos rápido en muchas de esas cosas. También entonces entender esos principios. Aconteció después de la muerte de Moisés, podríamos hablar de eso, pero no voy a tomar el tiempo en este momento. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mire eso, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La palabra Jordán significa descender. La palabra Jordán significa descender. Entonces habla de cómo tenemos que humillarnos, tenemos que descender. Para entrar en la tierra prometida tenemos que ser un pueblo humilde. Es lo que tenemos que entender. En la preparación para la batalla es un pueblo valiente pero humilde. Es un pueblo que derrama su corazón delante del Señor, porque la palabra dice, un corazón humillado, quebrantado, no despreciarás tú, oh Dios. Es un pueblo que derrama su corazón en intimidad delante del Señor, pero es un pueblo valiente con la naturaleza de león. Entonces, Jordán significa descender, es un ejército capaz de humillarse, de caminar en humildad, de quebrantar su corazón en la presencia de Dios. Y es un ejército de verdaderos adoradores. Versículo 3. Yo os he entregado, tome nota porque es tiempo pasado, yo os he entregado, tiempo pasado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí estamos ayer marchando en todo ese segundo anillo. Marchando, pisando, proclamando, orando, esta tierra es tuya, Señor. Recordando este pasaje, todo lugar donde vamos a caminar en la autoridad de tu nombre, te pertenece a ti, Señor. Tú nos has entregado esta tierra, ¿no? Entonces, todo lugar donde pisare la planta de vuestro pie. En el versículo 4, bueno, primero, déjame leerte eso. Dios ya nos ha entregado, como les dije. Entonces, solo tenemos que levantarnos. Mira la instrucción, levántate. Levántate. Y me hace un recuerdo de la instrucción para Elías en 1 de Reyes 19, cuando él está escapando y viene el ángel, viene el mensajero y dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Entonces la comida, el alimento es la palabra de Dios. No vamos a poder hacerlo sin la palabra de Dios. No vamos a poder hacerlo sin una enseñanza constante en la palabra de Dios. Para ser parte del ejército, para estar en primera fila, para ser un valiente del Señor, vamos a necesitar el alimento de la palabra constantemente en nuestras vidas, porque es lo que nos va a sostener en todo el camino. ¿O no has experimentado eso? Dejas de leer tu Biblia, dejas de buscar la presencia del Señor, entre sequedad en tu vida, empiezas automáticamente a alejarte del Señor, abres la puerta al enemigo en tu vida, abres la puerta al pecado, empiezas a caminar en la carne y no en el Espíritu. Porque dejamos de estar atentos, dejamos de prestar atención, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar una enseñanza en la palabra, dejamos de adorar, dejamos de buscar la presencia de Dios y automáticamente empezamos a alejarnos del Señor y abrimos la puerta y damos lugar al enemigo, damos lugar a la carne y no al Espíritu.
Cada día tenemos que estar conectados con Él. Amén. Entonces, levántate y come. Nuestro sustento en el camino es la palabra de Dios. Pero dice, todo lugar donde pisáis la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es otra prédica para hablar de esos lugares también, pero no voy a entrar en este momento. Pero está hablando de un caminar de autoridad. El ejército de Dios tiene un caminar de autoridad. ¿Por qué? Porque tiene una relación personal con el Señor Jesús. Y la autoridad viene a través de tu relación personal con Jesús. ¿Cómo está tu relación personal con Jesús? Porque la autoridad viene cuando tú lo conoces personalmente, íntimamente. La autoridad viene a través de la palabra de Dios. La reserva de la palabra de Dios que tenemos en nosotros. La palabra tiene autoridad. No nosotros, la palabra tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad porque camina en la palabra. Y por eso estás viendo eso. En todo el mundo hay iglesias, hay denominaciones que han dejado de caminar en la verdad de la palabra y poco a poco empiezan a perder su autoridad. Porque la palabra tiene autoridad. Y están cediendo cosas, están diciendo, bueno, tal vez no es así. No. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es un Dios de verdad también. Es un Dios de verdad y lo que dice la palabra también. Amén, entonces, la autoridad viene a través de nuestro caminar, la autoridad viene a través de la palabra de Dios. Y les dije el día viernes, no puedes salir a la guerra sin una relación personal con Jesús. No puedes salir a la guerra con un corazón incorrecto. No podemos salir a la guerra afuera de la iglesia. Puede ser orando en la calle, adorando, o simplemente la guerra que tenemos en nuestro corazón cada día. No podemos hacerlo con una falta de perdón en nuestra vida. No podemos hacerlo con rencor en nuestro corazón. No podemos hacerlo con ofensas llenando nuestro corazón. Porque di el ejemplo, ¿no? Si estoy con un soldado, uno de mis hermanos, una de mis hermanas aquí, pero yo tengo una ofensa. Yo tengo algo contra ellos, una falta de perdón. Yo no te perdono por eso lo que me has hecho. Si hay una falta de perdón, si hay ofensa, ¿tú piensas que voy a estar ahí cuidándoles en la batalla? No, porque, pero cuando hay restauración, cuando amamos como Jesús ama, vamos a defender la espalda de nuestros hermanos. Por eso es muy importante en el pasaje en Deuteronomio 20, dice, vas a salir a la guerra y vas a pelear contra tus enemigos. No vas a salir a la guerra y pelear con el resto del cuerpo de Cristo. No, que sucede todo el tiempo. Empiezas a buscar unidad y en la iglesia vas a ver cuánto todavía hay celos, envidias, ofensas, problemas. No, entonces no es para salir y pelear contra otros hermanos y hermanas, es para salir y unirnos como cuerpo de Cristo y pelear contra el enemigo. Pero es un caminar de autoridad. Y mire eso, en el versículo 5, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Estamos en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo creo que es una hermosa promesa para Josué. Yo creo que Josué está, sí, gracias Señor, por favor. Porque Moisés tenía una relación cara a cara contigo. Yo quiero eso también. Esa es la promesa. Como estuve con él, como mi presencia estaba con Moisés, voy a estar contigo. Y voy a estar hablando de eso esta semana. No podemos salir a la guerra sin el arca del pacto. No podemos salir a la guerra sin la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios, ser portadores de la presencia de Dios. Pero dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira eso, no te dejaré, ni te desampararé. En la batalla, aún antes de llegar a la batalla, por eso necesitamos ahora, ya estamos en guerra, necesitamos entender que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a soltar, no nos va a desamparar. Es un principio que tenemos que entender en la guerra. Y vemos ya en varios lugares, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la valentía que necesitamos cuando salimos a la guerra. No puedes salir sin una oración personal con Jesús o el enemigo te va a exponer.
El enemigo te va a exponer, como vemos en el Nuevo Testamento, donde tratan de echar fuera el espíritu inmundo. Dice, en el nombre de Jesús, que predica Pablo. En el nombre, no solo usar el nombre de Jesús, tú tienes que tener una relación personal con Jesús. Ahí nuestras palabras tienen poder. En el nombre de Jesús, y yo lo conozco a Jesús. Yo hablo con Él cada día. Yo busco su presencia cada día. El espíritu inmundo dice, ya. No podemos salir sin una oración con el Señor. No podemos salir sin una preparación. Entender que Dios no nos va a abandonar. Y mira, en versículo 6 empezamos a recibir esta instrucción para la guerra. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. 2 veces ahí. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces es el esfuerzo y la fortaleza que son necesarios para llevar a cabo una campaña militar. Estamos en una guerra espiritual y no vamos a poder hacerlo sin esfuerzo y sin valentía. Vamos a tener que ser fuertes. Si quieres quedarte en la casa, quédate en la casa. Si quieres solo llegar para recoger el botín, hazlo. Pero los que van a estar en la guerra tienen que esforzarse y tienen que ser valientes. Y Dios está abriendo una provisión, está abriendo una palabra, está invitando a todo su pueblo. Por eso es un mensaje para todo el cuerpo de Cristo. Está buscando soldados que van a responder y van a decir, lo voy a hacer. No te va a venir a obligar. Pero te invita a participar en este ejército, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes, no tener miedo. Amén. Hay beneficios de esforzarnos y ser valientes. Es un tiempo donde tenemos que alzar nuestros ojos, no solo estar preocupados en nuestra vida, nuestra situación, nuestra circunstancia, nuestra agenda. Tenemos que alzar nuestros ojos y ver lo que está sucediendo en el reino de Dios y la agenda del reino de Dios. Estamos entrando en un tiempo donde sí, tenemos ciertas cosas planificadas, pero también hay algo en nosotros como que no sabemos cada día lo que puede suceder. Tal vez Dios va a decir, anda y hacer eso, y tenemos que estar atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ser parte de este ejército, tenemos que ser flexibles y escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es un mandato, esfuérzate y sé muy valiente. Mira lo que dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, mira eso, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira cómo conecta todo esto con la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo sé que si pregunto, ¿quién quiere ser prosperado en todo lo que hacemos? Todos vamos a levantar 2 manos y 2 pies. Pero hay ciertas condiciones. Amamos la palabra, hacemos nuestra residencia en la palabra, meditamos en la palabra mañana y noche. Es la palabra nuestra delicia. Tú puedes leer eso en Salmo capítulo 1. Que es la palabra de Dios y qué debe ser la palabra de Dios para nosotros. Pero una manera de esforzarnos y ser valiente aquí es no apartándonos de la palabra de Dios. Mira ese versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en la palabra de Dios. Déjeme buscar mi lugar. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira otra vez que te mando, no es una sugerencia, es un mandamiento, es un mandato aquí. Si quieres ser parte del ejército, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Son las mismas cosas que hemos leído en Deuteronomio 20. No temas ni desmayes. Porque vas a tener la tentación de desmayarte en el camino. Vas a tener la tentación de tener miedo. Por eso en Deuteronomio hemos leído, cuando tú ves el otro ejército y parece mucho más grande, no temas. No temas porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Aunque no podemos ver, Él es el Dios de los ejércitos, el ejército del cielo, el ejército de la tierra.
Y hay más que están con nosotros que los que están con el enemigo. Nunca se olvidan. Pero cuando vemos con ojos naturales, muchas veces entra el temor y miedo porque olvidamos este principio. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas o caminas. La presencia de Dios con nosotros. Pero mira cuán importante es no apartarnos de la palabra de Dios para ser parte de este ejército. De estar en una enseñanza constante de la palabra de Dios. No temas ni desmayes, porque Él está con nosotros. Déjame darles las definiciones para terminar. Esforzarse y valiente. Déjame darte esas definiciones y termino. Pero voy a continuar este mensaje. Si tú deseas recibir más preparación de ser parte del ejército de Dios, vamos a estar enseñando esta semana en las clases, viendo más leyes de guerra, aprendiendo principios que necesitamos para la guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Toma nota de esas definiciones. La palabra esforzarse significa ser fuerte o tener coraje. Es lo que necesitamos para la guerra. Esforzarse significa ser fuerte, tener coraje. Significa conquistar. Mira, eso significa un estado de un alto grado de intensidad. Es lo que necesitamos para esforzarnos. Significa tener la habilidad de lograr lo que se pretende hacer. Hay un elemento de determinación. Tiene que ser un ejército determinado. Una determinación en tu vida. Porque vendrán obstáculos. Vendrán golpes del enemigo en el camino. Pero cuando hay una determinación, vamos a seguir sin desmayar. Amén. Entonces, fortalecerse uno mismo, ser victorioso, hay que esforzarnos para ser parte de esta compañía. La palabra valiente, ¿sabe lo que significa? La palabra valiente significa estar alerta de manera física o mental. Como a veces cuando predicamos a más tiempo. Que estar alerta, prestar atención, ser fuerte. Alguien que no cambia su conducta o creencia, ese es un valiente. Es un valiente que sabe lo que la palabra de Dios dice y no permite que nadie nos puede mover, ninguna cosa. Pero tenemos que saber obvio lo que la palabra de Dios dice. Valiente significa fortalecer, ¿no? Entonces, el mandato para su pueblo, para este ejército hoy, ese es un mandato para su pueblo hoy. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Yo quiero ser parte de este ejército de Dios. Amén. Dios está buscando soldados que van a ser parte de este ejército. Que va a esforzarse y va a ser valiente. Jesús, te damos gracias por esta enseñanza esta tarde, Señor. Gracias, Rey. Así por todos esos principios que estamos viendo en este tiempo, leyes de guerra. Queremos aprender a ser victoriosos en la guerra, Señor. Queremos aprender esos principios hermosos que tú estás empezando a compartir con nosotros y sabemos que no vamos a salir victoriosos sin esforzarnos y sin ser valientes. No queremos permitir la flojera espiritual en nuestras vidas, Señor. Queremos estar atentos, queremos estar alertas, Señor Jesús. Queremos estar preparados como un ejército grande en extremo, preparado para la batalla. Pero aprendemos hoy que viene con un esfuerzo, viene con un sacrificio y tenemos que ser valientes. Yo oro, Señor, para que en esta congregación tú puedas levantar valientes, Señor. Tú puedes levantar valientes para tu ejército, cualquier persona que está escuchando este mensaje. Que tú puedes convertirnos, Señor, a través de tu presencia y tu palabra en valientes. Ayúdanos a aprender, Señor, a hacer guerra espiritual. ¿Y qué es lo que tú pides de nosotros, Señor Jesús? Tú eres precioso, tú eres santo, tú eres digno, Rey. Gracias por tu palabra hoy, gracias por el tiempo de alabanza esta mañana, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir abriendo nuestro corazón esta semana para recibir estas enseñanzas en la escuela bíblica, leyes de guerra. En tu precioso nombre, Jesús, te oramos.
Amén.